respuestas. El tema de hoy será cómo generar valor en mi empresa y el proceso de adquisición de empresas pymes. El tema será presentado por Leonardo Critterson, del grupo Lerson Group de Estados Unidos. Leonardo es licenciado en Administración de Empresas con formación en Neuromanagement. Él tiene una gran experiencia en el desarrollo de empresas a nivel internacional, en Latinoamérica, en Argentina, Estados Unidos, en Asia, Sur Corea, China, India, en Europa, España, Italia, Holanda, Irlanda, y actualmente se desempeña como presidente de la empresa Lerson Group. Así que, como podemos ver, es una gran oportunidad para que todos ustedes puedan hacer sus preguntas, cualquier tipo de preguntas que vayan en relación de este tema, y aprovechar la oportunidad de conversar y hacer sus preguntas a Leonardo Critterson, ¿verdad? Ahora, con esta pequeña introducción, pues dejo a Leonardo que pueda empezar ya con el tema. Leonardo, por favor. Sí, antes que nada, muy buenos días, América Latina. Es un gusto estar acá nuevamente con todos ustedes. Gracias, Kevin, por el espacio, por la introducción. Y si te parece, vamos de lleno a comenzar la charla. Si me permiten, vamos a hacer compartir una pantalla. Ahí estamos. Kevin, confirmame si, Erwin, confirmame si se ve todo bien. ¿Estamos ok? Todo bien, Leonardo. Perfecto, perfecto. Bueno, en esta oportunidad vamos a compartir algunas impresiones y algunas visiones sobre lo que estamos viviendo en este proceso de transformación profunda, y vamos a abordar dos temas en particular. La transformación de dueño a empresario en tiempos de COVID y un proceso de evaluación y una introducción al mundo de la compra y venta de empresas. Es muy importante, antes de empezar, decirte que estos temas son realmente muy apasionantes y en sí mismo pudiéramos estar hablando horas y semanas con detalles y con aspectos de cada uno de estos temas. Por lo tanto, en esta hora vamos a hacer una compresión muy grande, así que vamos a compartir algunos títulos, vamos a hacer un solfeo de algunos títulos. Así que si te parece, vamos a comenzar con el desarrollo. Cuando hablamos del impacto COVID, vamos a hablar de un contexto en el cual hoy no podemos disasociarnos. Es decir, para poder comprender cualquiera de uno de estos dos temas, vamos a tener que forzosamente comprender el contexto en el que estamos. Y el contexto en el que estamos forzosamente nos lleva a analizar el efecto de la pandemia. Nosotros hace ya un año, en el espacio del mundo ISA, hemos comentado y hemos pronosticado que el efecto del COVID y el COVID iba a producir un gran aceleramiento del tiempo. La verdad es que nos quedamos cortos. Nosotros preveíamos que esto iba a ocurrir de una forma acelerada, pero lo que está ocurriendo es más acelerado aún. Y eso es una manera muy creativa de mirarlo, independientemente de toda la consecuencia de la cual tampoco podemos disasociarnos en términos de impacto económico, impacto social, en términos de vidas, etc. Pero desde el punto de vista, desde la mirada de un empresario, el COVID vino a producir un gran aceleramiento del tiempo. Y ese aceleramiento ha producido impactos en multinivel. Tenemos impactos a nivel personal, tenemos impactos a nivel social, tenemos impacto obviamente en el mundo empresarial. Cuando hablamos de impacto es cómo impacta esta aceleración del tiempo. Y cuando decimos aceleración del tiempo, debemos también contextualizar el tiempo. Nosotros veníamos antes del COVID y desde el pasado el año 2000 entramos en la revolución tecnológica, que ya proponía un aceleramiento de este proceso evolutivo, producto de la incorporación de tecnología. Paralelamente, posterior al año 2000, se produce la revolución de las neurociencias. Entonces, ya tenemos dos revoluciones
concomitantes pasados los años 2000. Estas dos áreas proponían un aceleramiento de los procesos. Ya finalizado el año 2018-2019, veíamos que, notábamos que un gran aceleramiento en materia de introducción de la tecnología y el aspecto del impacto que tenía las neurociencias. En el año 2019-2020 viene el COVID y con el COVID se produce una enorme expansión de aceleramiento de estos procesos, trayendo un impacto en lo personal, en lo social y también en lo empresarial. En lo personal empezamos a vivir ya después de este año las primeras consecuencias de ese impacto. Entonces, tenemos que entender de que estamos atravesando un proceso de transformación profunda. La génesis de los vínculos está cambiando. La manera en que vivimos está cambiando. En lo social tiene un impacto correlativo en relación a esto. Y toda la arquitectura social también está en un proceso de transformación, en multinivel, digamos, a niveles políticos, a niveles económicos. Evidentemente estamos en un proceso en el cual pudiéramos decir de que no va a volver a ser nada como antes. Y en el mundo empresario tenemos un cambio también enorme y también un gran impacto producto de todos estos fenómenos. Y cuando hablamos del impacto a nivel empresario tenemos que comprender de cómo miramos hoy una empresa y cómo encaramos hoy un proceso de transformación y cómo encaramos un proceso de adaptación. Sobre estos temas vamos a seguir conversando en el resto de la charla. Permitime que te comente una primera impresión sobre este proceso de transformación. Muchos de los que estamos acá en esta sala hemos sido empresarios y somos empresarios, pero fundamentalmente hemos sido dueños que emprendimos un emprendimiento, el que fuere. Mayoritariamente en este espacio estamos en el mundo de la higiene, en cualquiera de sus vertientes, ya sea productor de servicios, productor de productos químicos, maquinarias, etc. Cuando comenzábamos el emprendimiento, lo hacíamos con este concepto de dueño y la mentalidad que teníamos como dueños era que el mayor valor era la rentabilidad y prontamente queríamos tener una rentabilidad en el negocio que teníamos. Y rentabilidad significaba tener el mayor ingreso posible y tener el menor costo posible. Y cuando hablábamos de menor costo posible, hablábamos de el menor costo en todos los aspectos. El menor costo de estructura, el menor costo de empleados, el menor costo de impuestos, etcétera, etcétera. Lo que nos importaba era la rentabilidad. Evidentemente, de este punto hacia el modelo que debemos ir de empresario, donde tenemos que ir a un modelo de valor con rentabilidad, tenemos un camino de transformación muy importante. Hay muchos que nos quedamos en el modelo de dueño y hay muchos que transformamos y nos fuimos al modelo empresario. Esto es per se independientemente del COVID e independientemente de la revolución tecnológica. Lo que la revolución tecnológica y el efecto COVID lo que han hecho es acelerar mucho este proceso, porque hoy las exigencias de hoy nos ponen en un lugar en el cual o hacemos este proceso o morimos. Digamos, el cuentapropismo como lo entendemos sin profesionalización tiene muy poca vida. Ok, podés tener tu emprendimiento, podés tener tu desarrollo y trabajar en tu cuadra, en tu barrio. Pero si miramos a nivel de proyección, es imposible insertarnos en este mundo veloz al que vamos si no nos profesionalizamos. Y la profesionalización estándar tiene que ver con la incorporación de esa tecnología y con la renovación de los recursos humanos, para así luego ponernos en la pole position para poder sumarnos a esta expansión.
la que igual va a requerir de dos elementos muy importantes, que son la creatividad y la innovación. Este proceso de transformación es muy importante tenerlo en mente. A medida de que fuimos creciendo, desde cuando partimos, cuando éramos dueños, ¿qué nos ocurría? En general, ¿qué nos ocurría? Que las ventas nos iban pidiendo estructura. Entonces teníamos una desorganización de base producida por un aumento caótico de las ventas en los mejores tiempos, y estamos hablando en los comienzos. Luego que teníamos ese nivel de actividad ya mayor con respecto al inicio, ahí comienza el proceso de profesionalización, que significó, teníamos que incorporar tecnología. Incorporar tecnología me refiero a la antes de la cuarta revolución industrial. Me estoy refiriendo al software, un RP, un CRM, niveles de facturación, un sistema integrado que vincule las distintas áreas, etcétera, etcétera. Es decir, fuimos agregando un componente de inversión, para luego finalmente entrar en la era en la que estamos hoy, donde esa incorporación de tecnología nos está llevando a una transformación profunda, porque ahora ya no es incorporar tecnología per se, sino que además debemos introducirnos en la cultura que esto implica. Entonces, cuando hoy hablamos de valor con rentabilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Esto es muy importante entender, porque valor con rentabilidad en los años 2000 era una cosa, valor con rentabilidad post-COVID, post-pandemia es otra bastante diferente. Entonces, bastaron estos 10 años, 15 años para entender este proceso de mutación. Entonces, hoy ya no basta con tener rentabilidad, ya no bastaba antes del COVID. Hoy realmente es imprescindible la generación de valor en mi compañía. Y la generación de valor tiene que ver con la incorporación de elementos que generen valor. Esto es muy importante entender. Miremos lo que pasa en el mercado en las grandes ligas, que no son las ligas del mundo de las pymes, pero miremos lo que pasa en las grandes ligas. ¿Qué quiero decirte con valor versus rentabilidad? Hay compañías, y tenemos el caso de una emblemática, que es el caso de Tesla, que durante muchos años Tesla estuvo con un P&L como en la última línea negativo. Y sin embargo, la compañía, el valor bursátil de la compañía no paraba de subir. Acá tenés un elemento muy interesante. ¿Cómo puede ser que una compañía con 4 o 5 balances consecutivos, con rentabilidad negativa en la última línea, la evaluación bursátil no para de subir? Porque el Tesla no estaba parado en el modelo de rentabilidad, estaba parado en el modelo de valor. Y el mercado interpreta y asigna valor por una cantidad de factores que no vamos a conversar, y por esta razón la compañía, a pesar de no tener rentabilidad en el presente y de no tener rentabilidad mirando hacia el pasado, era una compañía con un valor creciente. Entonces, ¿hacia dónde debemos apuntar los empresarios hoy? A tener una compañía que genere valor con rentabilidad. Y en esto tenemos que tener en cuenta los actores de esta generación de valor. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de valor agregado que introducimos a la compañía. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de cultura, que ya vamos a hablar más adelante sobre esto. Luego hablamos de una integración y de un trabajo en equipo entre el área de nuestra compañía con recursos humanos y el mercado. Esto es muy interesante entender, porque las compañías de hoy hacia adelante estamos entrando en un proceso de transformación muy profunda, donde el paradigma está cambiando. Ya no es contra el otro, es con el otro. Entonces ya no es contra mi competencia, es con mi competencia. Y fundamentalmente nuestra compañía tiene que tener la capacidad de generar valor agregado con mi cliente. Entonces ya no es esta dicotomía cliente-proveedor. Ahora somos cliente y proveedor apuntando a un bien común, apuntando a un objetivo común, donde la generación de valor corre un papel muy importante. Cuando yo ofrezco mi servicio hoy,
Cuando yo vendo mi producto hoy, me debo preguntar qué valor le estoy generando a mi cliente con la incorporación del producto y la incorporación del servicio que le estoy vendiendo. Esta generación de valor va a ser determinante y además metido en el contexto de una compañía que está en proceso de transformación. Venimos del mundo cartesiano, newtoniano. 15, 20 años atrás definíamos misión, visión, valores. Los valores están mutando y la misión se están transformando profundamente. Si la misión de mi compañía es ganar dinero solo por ganar dinero, estoy en un modelo rentista que tiene que ver con la era cartesiana, que tiene que ver con una época que ya está completamente pasada. Hoy la misión tiene que tener propósito múltiple y dentro de esos propósitos múltiples el lugar que tiene el propósito social también tiene que ver con esta época que estamos viviendo de redes colaborativas. Entonces, todo esto va a ser que determine que el día de mañana, y no te estoy hablando dentro de 15 años, te hablo en los próximos años del cercano plazo, el cliente que tenías te va a exigir y tú le vas a exigir al cliente esta comunión donde juntos vamos a crear valor. Y esto le vamos a llamar y lo vamos a encuadrar dentro del entorno de la experiencia a la que vamos a tener que transitar. Esta complejidad tiene una arista muy interesante, que es la transformación profunda a una velocidad como nunca antes la hemos vivido. Por lo tanto, a esto le debemos incorporar dos grandes conceptos. Adaptación a los cambios en estado de incertidumbre, que también vamos a conversar un poco más sobre esto. Entonces, ¿por qué generar valor? Entonces, ¿por qué hablamos de la generación de valor? Básicamente quiero darte 3 líneas de pensamiento con respecto a esto. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Para qué generar valor? Un empresario debe preguntarse, y aquel empresario rentista y nos está escuchando y diría, Leo, ¿para qué tengo que generar valor? La respuesta a ese dueño rentista de para qué generar valor es porque generamos valor para maximizar el esfuerzo de nuestra trayectoria coronado con esa valoración que el mercado nos da sobre la compañía que tenemos. Entonces, ¿para qué generar valor? Para maximizar nuestro esfuerzo, para tener nuestro esfuerzo valorizado. ¿Y por qué generar valor? Porque no tenemos otra salida que hacerlo, porque no hacerlo nos va a dejar completamente fuera del mercado. ¿Y cómo generamos valor? Cuando hablamos de generación de valor, ¿cómo lo hacemos? A grandes rasgos tenemos 2 universos de acciones. Una que tiene que ver con acciones de la compañía hacia afuera y otra que tiene que ver con acciones de la compañía hacia adentro. Y esto comprendido dentro del contexto que estamos viviendo, producto del impacto de la pandemia. Esto está mutando. ¿Cómo genero valor? También está mutando. Hablábamos hace poco del proceso de profesionalización y quiero volver a esa línea de dueño a empresario, de dueño rentista a empresario que genera valor con rentabilidad. En el camino vamos a analizar el impacto de la pandemia. Entonces, primeramente, ¿cómo iniciamos un proceso? Básicamente, vamos a arrancar por un diagnóstico organizacional. Estos temas, quiero aclararte que dan para, cada uno de estos elementos da para que hagamos una charla, un webinar, un meeting, cada uno de estos temas. De hecho, en el mes de julio y agosto, en el contexto de nuestra consultora Lerson Group, vamos a iniciar unos cursos y capacitaciones específicamente para hablar de estos temas. Te invito a que estés atento en las redes porque realmente va a ser muy interesante ahondar en estos detalles.
Arrancamos con el diagnóstico organizacional. Esto es muy importante porque antes de preguntarme qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer hacia adelante, primero tengo que hacer un diagnóstico de cómo estoy hoy. Y cuando hablamos de un diagnóstico de cómo estoy hoy, esto es como si fuéramos al médico y nos hiciéramos un análisis de todos los elementos que tenemos que analizar. Esto es muy importante porque el diagnóstico nos va a dar un cuadro de situación desde donde partimos. Ese diagnóstico incluye el plan de negocio actual, el que hoy tengo, no hacia dónde voy, sino el que hoy tengo, que evidentemente va a tener componentes cartesianos, va a tener componentes lineanos de la verticalidad de la época en la que vinimos. Pero eso lo debemos plasmar de manera clara. Y luego hacer el famoso análisis de fortalezas y oportunidades, desde la mirada cartesiana. Luego lo vamos a enriquecer. Descripción de los recursos disponibles. Esto es muy importante hoy. ¿Cuáles son los recursos que tengo disponibles? Para finalmente analizar el impacto colateral del efecto COVID. El impacto colateral del efecto COVID no necesariamente tiene que ser un impacto negativo, puede ser un impacto positivo, pero debemos analizar ambos impactos. En el caso del negativo tenemos la urgencia, evidentemente tenemos la urgencia de llegar al equilibrio, y el impacto positivo tiene que ver con no generar una distorsión de una proyección irreal, que pasado la curva del impacto, volvamos a una situación previa al impacto. Entonces es muy importante mensurar, ¿ese efecto positivo es de largo plazo o es de mediano plazo? Lo debemos estudiar en función de cada caso que tenemos de acuerdo al tipo de industria, de acuerdo al tipo de empresa. Entonces, luego de tener esta primera etapa, debemos transitar un ordenamiento de la gestión actual. Y cuando hablamos de ordenamiento de gestión actual, significa, no nos olvidemos, básicamente venimos desde ese modelo de dueño, ¿ok? Venimos del modelo dueño-rentista y estamos yendo hacia el modelo empresario. Hasta acá no hablamos de dos cosas, ni de la revolución industrial neurocientífica ni del efecto COVID. Esto es básico, y te diría que es hasta aplicable en todos los casos, inclusive antes del COVID. El ordenamiento administrativo, contable, legal, fiscal, el ordenamiento de gestión es muy importante en base a los sistemas actuales que tengamos, el ERP, el CRM, etcétera, etcétera. Tener una prolijidad administrativa, contable en la administración de los recursos también es muy importante para aportar valor. Y luego el análisis de eficacia de los sistemas que tenemos actuales. Nosotros tenemos una división en nuestra consultora de Business Intelligence, donde asesoramos a pymes a la incorporación de inteligencia e inteligencia artificial al alcance de las pymes. Hay una malinterpretación habitual de que esto es inaccesible o que solo es accesible para las grandes empresas. Hoy tenemos herramientas muy poderosas, muy valiosas, a costos de acceso muy razonables, totalmente razonables para el mundo pyme, que pueden introducirnos en el mundo de la inteligencia y de la inteligencia artificial aplicada. Esto es muy importante porque nos va a determinar el análisis de eficacia de los sistemas actuales, nos va a ser el punto de partida hacia cómo vamos a transformarnos a ese mundo digital. Y finalmente, a partir de esto, vamos a plantearnos una orientación hacia el cambio. Y cuando hablamos de orientación hacia el cambio, lo que viene no es solamente incorporar 5G, Big Data y algoritmos cuánticos. Eso será la tecnología material concreta, la cual finalmente incorporaremos. Pero antes de hablar de la incorporación de la tecnología, tenemos que hablar de la adaptación cultural hacia lo que llamamos la era digital, la era virtual.
Esto es muy importante porque la incorporación de tecnología disasociado del cambio cultural, lo único que va a generarte es costo y complejidad en la administración. Para poder optimizar la incorporación de tecnología en todas sus variantes, primero debo trabajar el cambio de cultura, porque es el cambio de la cultura la que nos va a permitir la base para la incorporación y el aprovechamiento. Y por otro lado, forzado estamos a hacer esto. Cuando hablamos de la era digital o la era virtual, hablamos de una nueva realidad. Esto es muy importante, porque nosotros en los comienzos de los 2000, cuando arrancó la virtualidad a nivel de tecnología, llamábamos a la virtualidad como eso, como algo imaginario, que ocurría en un mundo etéreo. El cambio cultural tiene que ver que hoy esa componente imaginaria y etérea forma parte de una realidad. También es realidad. Entonces, por eso hablamos de que la cultura digital es un camino de comprensión hacia una nueva realidad. Y la incorporación de esta nueva realidad tiene que ver con este proceso de transformación que estamos viviendo y que en el mundo de las empresas va a ser muy importante incorporarlo y de manera muy veloz. Vamos a convivir con las dos realidades, la realidad llamada la realidad física y la realidad virtual. Estas dos realidades van a convivir en los próximos 5 a 10 años. A largo plazo, y no a 150 años, vamos a ir hacia una realidad virtual cada vez más presente. Los agoreros del fin del mundo hablan de la agonía del ser humano frente a la tecnología y a la inteligencia artificial llevada a sus niveles de desarrollo máximo. Yo particularmente soy de los que creen y adhiero a que vamos hacia una convivencia entre estos dos grandes mundos. Entonces, hoy preparar una compañía para lo que viene en los próximos 5 años implica, antes de incorporar la tecnología específica, introducirnos a la cultura de la era digital. Y básicamente esa cultura nos está proponiendo dos elementos muy importantes: la transformación de los recursos humanos y, por supuesto, la transformación digital. Estos dos elementos van a ser esenciales en este proceso de profesionalización para transformar hoy ese emprendimiento de dueño en una empresa. ¿Y qué es hoy ser una empresa? Hoy ser una empresa significa atender todos estos elementos, ser capaces de generar valor y tener orientada mi compañía hacia la era digital. Cuando hablamos de transformación digital, hablamos de generar líderes con inteligencia adaptativa. Esto es muy importante. Hace muy poco un cliente nuestro del país de México nos decía que cómo incorporaban la tecnología y estaban con sus profesionales de IT buscando distintas herramientas para incorporar. Y yo les decía, y con nuestros profesionales en un meet que tuvimos, les planteábamos que no podíamos poner el carro adelante del caballo. Traer tecnología y luego adaptarnos es poner el carro adelante del caballo. Primero debemos nosotros adaptarnos, primero nos debemos nosotros incorporar la cultura, primero debemos nosotros hacer un remapeo de nuestra organización, comprender en el momento histórico que estamos viviendo, la comprensión de ese momento, la comprensión de la cultura que estamos inmersos, es el primer paso para irnos hacia esa transformación digital. Es al revés el proceso. No es incorporo Big Data y luego llamo a 4 genios que nos digan cómo funciona. No, primero transformo.
Primero me adecuo, primero instalo una cultura y luego vamos como último paso a ver cuál es la tecnología concreta, material, que va a ajustarse a esta necesidad de esta nueva compañía. Cuando hablamos de la cultura, tenemos en cuenta las relaciones en esa compañía. Hoy, pensar una organización con respecto hacia la década del 2000 son dos empresas totalmente distintas. El modelo vertical cartesiano ya está en desuso. Es decir, ese señor dueño, gerente general, que está en el piso 25, implantando órdenes a todo el piso 4, donde están las 200 personas que trabajan en la compañía, ese modelo de verticalidad ya no existe más. ¿Y esto por qué? Porque atenta a uno de los elementos que son centrales en la cultura a la que estamos yendo, que tiene que ver con la creatividad. Hoy las organizaciones se piensan en redes colaborativas a nivel horizontal. Estamos en un proceso de mutación muy grande. Las relaciones laborales van a ser muy diferentes a las que fueron en las décadas pasadas. Por lo tanto, esta horizontalidad y también me recuerda una conversación que tuvimos con unos directores de una compañía que nos decían, el problema es que a veces esa horizontalidad se confunde con que cada uno hace lo que quiere. No, ahí hay que trabajar fuertemente en recursos humanos, fuertemente. Horizontalidad no es cada uno hace lo que quiere, horizontalidad exige niveles de autoliderazgo. Entonces es muy importante comprender a qué nos referimos con los modelos horizontales, donde el centro de gravedad va a estar en la creación. Esto es muy importante. Hace poco, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, decía que en una entrevista que le hicieron en una de las cadenas de Estados Unidos, no recuerdo cuál, pero sí recuerdo la entrevista, le decía que él tenía una visión y era transformar a su compañía en un gran laboratorio en los próximos años. Entonces el periodista le preguntó, casi con ingenuidad, si se refería a que iba a transformar Amazon a una gran industria química. Y Bezos le dijo, no, lo que voy a donde yo apunto es a tener una usina de creatividad. ¿Por qué? Porque vamos a tener la tecnología y los recursos para ir materializando esa creatividad. Entonces, hacia esto vamos las organizaciones. A partir de esta incorporación cultural y de estos nuevos actores centrales, vamos a definir las estrategias. Y a partir de la definición de estrategias, vamos a establecer aquellos íconos que nos van a generar la adaptación a los cambios. Y luego, finalmente, vamos a elegir qué tecnología se va a adecuar más a la estructura de nuestra empresa. Entonces, como vimos, es un proceso inverso. No incorporo herramientas para luego ver qué hago. Primero me autodefino, primero me autotransformo, primero diagramo la organización con un nuevo enfoque que va a implicar un cambio mental, fundamentalmente en el ápice estratégico. Va a implicar un cambio en la manera que nosotros encaramos los recursos humanos y va a implicar un cambio en la manera de hacer negocios. Todo esto es el cambio cultural. El cambio cultural tiene que ver en tres grandes vías. Hacia el mercado, hacia el cliente, ¿cómo voy a transformar lo que yo hago en una experiencia que genere valor al cliente? Y al generar valor al cliente, me autorrealimento y genero valor en mi compañía. En otra dirección, puertas adentro. Puertas adentro es, debo transformarme para poder estar a la altura y poder estar a la altura en términos vibracionales. O sintonizo esta frecuencia o quedo afuera, o quedo en el área de sombra. Las generaciones que hoy tienen 20 años serán los líderes dentro de 15 y 20 años del futuro. Estos líderes vienen con este switch ya metido en el ADN.
Por lo tanto, si en mi organización yo pretendo seguir con el modelo vertical de poder, concentración de poder y de verticalidad en las órdenes, evidentemente me va a costar conseguir empleados y cuando los tenga me va a costar que se queden, porque ya la nueva fuerza laboral ya viene con este switch metido en los genes. Entonces, debemos readaptarnos. Y finalmente, hacia el medio. Entonces, mi relación con el medio ambiente en todos sus aspectos también será un elemento muy importante para incorporar en esta generación de valor y yernos a la cultura digital. A partir de este replanteo, finalmente vamos a poder establecer cuál es esa tecnología puntual que vamos a incorporar. Y cuando hablamos de tecnología puntual, tenemos bases de datos complejas, tenemos minería de datos, tenemos dashboard modernos. El otro día estábamos diseñando un dashboard para una compañía y hace 10 años atrás el dashboard medía 5 o 6 elementos que son tradicionales. Nivel de facturación diaria, nivel de costo diario, como quien tiene nivel de temperatura, nivel de combustible, etc. En ese tablero teníamos 5 o 6 variables duras. Hoy los tableros de control que estamos haciendo, estos dashboards que estamos haciendo, tienen entre un 40 y un 50% de variables blandas y un 40-50% de variables duras. También tiene que ver con generar la inteligencia para poder hacer un aprovechamiento. La cultura digital también implica una reconversión, es decir, datos hubo siempre. Ahora, ¿qué hay? Hay datos de una cantidad enorme y a una velocidad muy grande. Y nuestra capacidad tiene que estar orientada a la transformación de ese dato en información relevante, que está cambiando a una forma, a una velocidad muy grande y que nos está replanteando cadenas de acciones que tienen que estar concomitantes con esta velocidad de cambio. De esta es la síntesis cuando hablamos de Business Intelligence. Finalmente, estas son las herramientas concretas a las que vamos a finalmente replantearnos. Y luego, dijimos hace diapositivas anteriores, hablábamos de tecnología y recursos humanos. Recursos humanos nos exige un replanteo total. ¿Por qué nos exige un replanteo total? Hace poco un gran pensador dijo que vamos a un mundo donde el doctor Google lo va a saber casi todo. Entonces, ¿qué rol va a tener el recurso humano en ese mundo al que vamos? En ese mundo al que vamos, el recurso humano va a tener una centralidad muy grande en dos grandes aspectos, en la creatividad y en la innovación. Este va a ser un aspecto valorativo central a la hora de escoger un recurso humano hoy, no dentro de 40 años, hoy. Hoy tengo que ser capaz de poder captar el recurso humano que tiene la habilidad de la creatividad y la innovación. Ahora bien, si yo incorporo un recurso humano creativo e innovador y lo voy a meter en el modelo cartesiano, lo que voy a hacer es anularlo. Entonces debo tener una cultura generada que me permita que esa incorporación de ese recurso creativo, innovador, tenga un efecto multiplicador. Y entonces esto va a ser central. Las llamadas habilidades blandas, que están ya muy de moda hablar de ellas, van a tener una centralidad muy importante. Entonces, tú me vas a decir, pero me estás diciendo de que no importa qué profesión yo tenga, cuál va a ser mi saber. No, damos por sentado que ese saber lo vamos a llamar una ciencia infusa que debe estar. Ese saber no está en discusión que deba estar, pero no es lo central. Es excluyente que esté, pero es insuficiente en la incorporación hoy. Debemos tener gran sensibilidad y empatía. La sensibilidad y la empatía van a ser factores centrales en aquellas personas que incorporemos en nuestra organización. ¿Por qué esa sensibilidad y empatía?
no es para armar un grupo de Boy Scout, no es para hacer un asado de fin de semana. La sensibilidad y la empatía va a tener que ver, porque va a poner en juego mi capacidad de conectar con el otro. Y conectar con el otro tiene que ver con la generación de valor. Entonces, esa sensibilidad y esa empatía puestas en circulación interna y puestas en circulación externa serán elementos muy importantes. Y teniendo en cuenta de que salimos de la época del yoísmo, era vertical newtoniana, donde era yo. Bueno, vamos a un mundo donde vamos a pasar a somos en red. Entonces, hoy nos identificamos en red, no por nada explotaron las redes sociales. Entonces, las redes sociales también nos están diciendo que evidentemente nuestro comportamiento tiene que ver con esta conducta. Entonces, finalmente, para poder comprender los valores que hoy un recurso humano genera, tiene que ver con eso, con la creatividad, con la innovación, la capacidad de adaptarnos a los cambios es central. Y en esto permitime que te comparta algunas impresiones personales con respecto a la adaptación a los cambios. Y le vamos a pedir prestado a la filosofía algunos saberes. Permitime que los circulemos. Cuando hablamos de adaptación a los cambios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque esta palabra, adaptación a los cambios, o estas palabras, yo creo que ya tú las escuchaste no menos de 6 millones de veces en el último año. ¿Pero qué significa adaptación a los cambios? Entonces, permíteme que te comparta esta mirada. Cuando hoy hablamos de adaptación a los cambios, hablamos de entrenar dos grandes cosas. La primera, el soltar. Y la segunda, el ejercicio de la adaptación. Por la adaptación misma. ¿Por qué? Porque si tomamos como verdad, y lo es, que esta velocidad está en aumento, si yo me adapté al cambio, vino un cambio y me adapté, y automáticamente ¿qué se instala? Se instala esto de aferrarme a eso que me costó incorporar y no lo quiero soltar y desde ahí quiero perpetuar. Esto es la naturaleza humana. Entonces, ¿cuál es el entrenamiento? Porque este cambio que vino no va a quedar para siempre. Nunca un cambio quedó para siempre, pero un siglo atrás el ritmo de mutación del cambio llevaba 2, 3, 4 generaciones. Hoy no. Hoy esto que yo agarré, llamado cambio, en 5 años posiblemente ya no esté más. Y tenga que volver a soltar y volver a adaptarme. Entonces, ¿cómo me preparo para lo que no sé que va a venir? Tengo que entrenarme en adaptarme a tomar y soltar, tomar y soltar, tomar y soltar. Este es el ejercicio de adaptación a los cambios. Y luego comprender de que aferrarme no tiene que ver con esta época. Entonces, esto llevado a tu organización, esto llevado a tu empresa. El discurso de que yo hace 20 años fui exitoso con esto, tenemos que replantearlo. Por lo menos replantearlo culturalmente, replantearlo mentalmente. Posiblemente la acción, posiblemente esa actividad, esa venta, ese servicio, posiblemente siga un tiempo más, pero debemos tener en cuenta que vamos a hacer una mutación muy importante. Entonces, y a la adaptación a los cambios, desde esta mirada, le debemos incorporar un elemento más, que es la incertidumbre. Y cuando hablamos de incertidumbre, empezamos a unir mundos y unir ciencias. La incertidumbre, y vamos a pedirle prestado muy humildemente un concepto a la física cuántica. La incertidumbre es ese tercer estado, donde no es ni blanco ni negro, es blanco y es negro. Permíteme que te haga esta reflexión y analicemos, mira qué interesante lo que está ocurriendo. En los últimos 10 o 15 años empezaron a aparecer, y hoy más que nunca, las corrientes donde incluíamos a esas personas que no son ni hombres ni mujeres, y son hombres y mujeres. Este es un estado, y esto ocurre a nivel social, este cambio, y hoy la sociedad ya está
mucho más permeable, mucho más adaptada a comprender de que hay personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. Son un estado que son hombres y mujeres al mismo tiempo. Esto hoy se puede tolerar en las sociedades porque estamos forzados a comprender esta transformación. Desde el punto de vista de la incertidumbre es eso, es ese tercer estado en el cual no está definido, no es ni 1 ni 0. Este es el estado y a esta frecuencia vibracional vamos. Entonces, es muy importante incorporar todo esto para comprender cuál es el nuevo management que tengo, con el que tengo que encarar este proceso. En esto, el rol del recurso humano es central. Y luego llegamos a un momento en la compañía donde generamos valor, nos adaptamos, entendimos el cambio y la cultura y llevamos a un momento donde debemos plantearnos la expansión y cómo hacerlo. Entonces, cuando llega ese momento, nosotros tenemos caminos para esa expansión. Cuando hablamos de financiar la energía que nosotros tenemos que hacerlo o vía capitalización, o vía deuda, o vía joint venture, o vía adquisiciones. Hoy, puntualmente, me gustaría conversar en este espacio de todo esto que estamos conversando, específicamente el tema de adquisiciones, para vincularte con la generación de valor. Pero te quiero decir que de todos estos temas podemos estar hablando horas. De hecho, estate atento a las redes porque tenemos unos cursos de capacitaciones dirigidas a empresarios para analizar estas opciones. Pero vamos con el M&A específicamente, vamos con el mundo de la adquisición. Esto es muy importante porque debo comprender que esa generación de valor me pone en un momento donde tengo que expandirme. Y a veces expandirme significa buscar fuentes alternativas para poder financiar esa expansión. Ya dijimos que además de la cultura, necesitamos financiar los recursos. Entonces, debemos expandirnos en nuestra comprensión cultural y debemos expandirnos en nuestra capacidad de recursos. Entonces, vamos a analizar específicamente el caso de un modelo de evaluación. Entonces, yo ya tengo mi compañía, arranqué de dueño, donde tenía rentabilidad. Si yo me hubiera quedado en el modelo de dueño de rentabilidad, hoy, con estos cambios que estamos conversando, estaría en unos serios problemas. Y de hecho, estoy en unos serios problemas si me quedé en el mundo de rentabilidad solo y no fui capaz de ir generando valor en el camino. Hoy tengo una oportunidad más, pero debo hacerlo de manera aceleradísima y fundamentalmente tiene que ver con el cambio cultural al que hablamos. Esa generación de valor, si la he hecho y si la tengo, entonces estoy en condiciones de pensar a mi compañía y acordate el para qué generar valor, porque estoy en el momento donde puedo maximizarlo. El dueño rentista vive mes a mes. El empresario disfruta de la maximización el día que vende su compañía. Entonces ahora debemos pensar si nos llegó o no nos llegó ese momento. Y si te llegó ese momento donde estás pensando en la venta de tu compañía a partir de este proceso, porque considerás que generaste valor y entonces la prueba de que generaste valor es que es atractiva para otros. Entonces, esos otros van a encarar un proceso. Lo primero de todo es, y la primera gran incógnita que tenemos los dueños de empresa es, ¿cómo vale mi empresa? ¿Cómo hago para saber cuánto vale una empresa? Entonces, permíteme que te dé un solfeo de estos temas. Valuación es un curso de cuatro días que dura en un mes, hablar nada más que de evaluación. Pero déjame hacerte un solfeo. ¿Qué significa evaluar una compañía hoy? Hoy, porque hace 10 años era otro concepto, pero yo hoy tengo que evaluar una compañía y voy a tener elementos con los que voy a considerar en ese proceso de evaluación. Esos elementos tienen que ver. Vamos a comentarlos así muy rápidamente. Analizamos ventas y perspectiva comercial hoy, ¿dónde está? Entonces, cuando decimos ventas, analizamos toda la estructura comercial.
Y cuando decimos perspectivas comerciales, decimos hacia dónde está hoy la compañía parada y hacia dónde está yendo la compañía. Luego nos metemos en el mundo de las finanzas, y cuando nos metemos en el mundo de las finanzas analizamos el margen operativo que tiene el negocio, utilizando un ratio muy conocido en el mundo de las finanzas que se llama EBITDA. El EBITDA es, yo arranco con la venta, le saco los costos y llego a la mitad del P&L, en el cual le desconté las despreciaciones, y llego a este ratio financiero, el cual se utiliza mucho para los distintos modelos de evaluación. Una vez que tengo este análisis de finanzas, voy a analizar la eficiencia en uso de los activos. Esto es muy importante, es decir, cuáles son los activos de la compañía y cuál es la eficiencia de uso de esos activos, para luego analizar las fortalezas y las oportunidades que tiene este negocio. Un elemento que se introduce recientemente a los procesos de valoración es qué incorporación de la cultura digital 4RIN, que es la cuarta revolución industrial neurocientífica, qué tan adaptada o qué tan tengo desarrolladas las bases de adaptación. Esto genera un valor muy importante. Hoy, una compañía que está culturalmente, salió del modelo cartesiano, vertical, pasó a un modelo de horizontalidad, de trabajo en red colaborativa, una gestión moderna, un management que está orientado hacia el neuromanagement. Y estoy hablando de la misma actividad, limpieza, venta de productos, pero de esta manera, evidentemente estoy mejor preparado para el mundo que viene y por lo tanto estoy agregando valor. Por lo tanto, va a tener un valor adicional esa compañía. Y finalmente el entorno y el medio ambiente. Vamos hacia un mundo donde me van a castigar mucho si mi actividad destruye, contamina o no tiene en cuenta el entorno. Tener un propósito social y cuidar el medio ambiente generan valor y no están representados en el EBITDA. Es decir, no lo tengo representado en las finanzas, pero es un componente que va a afectar a la fórmula de evaluación. Todos estos aspectos son los que tenemos en cuenta cuando evaluamos una compañía. ¿Y cómo es un proceso de evaluación? Bueno, esto en sí mismo son 5 o 6 charlas específicamente sobre este tema, pero vamos a hacer un viaje muy rápido sobre eso. Arrancamos sobre el mundo de las finanzas y traemos la evaluación financiera. Tomamos ese EBITDA y hacemos un proceso de normalización de ese EBITDA. El proceso de normalización es un proceso que tiene su complejidad, pero finalmente, y para decírtelo en 2 palabras, lo que significa es consensuar ese nivel de gasto, ese nivel de ingresos que realmente tengan que ver con la organización. Y en las empresas pymes es muy común que yo tenga volcado a mi balance de gestión gastos e ingresos que no son del giro del negocio, por cuestiones familiares, por cuestiones impositivas, por muchas razones. Entonces, lo que tenemos es que sacar del análisis financiero todo lo que no tiene que ver con el giro del negocio. Finalmente vamos a hacer una presentación, a lo que llamamos un teaser de presentación, donde vamos a mostrarle a un inversor una historia y reseña de la compañía y mostrar sus análisis financieros y su proyección hacia el futuro. Luego vamos a pasar por un momento de evaluación de propuestas. Cuando hablamos de evaluación de propuestas es que estos inversores nos acercan intenciones y nosotros como vendedores vamos a analizar. Finalmente vamos a escoger una de estas propuestas, eventualmente, y vamos a iniciar un proceso de negociación. En ese proceso de negociación de money es en sí mismo un capítulo totalmente aparte. Nosotros estamos en el contexto de nuestra consultora, iniciando en el segundo semestre unos cursos y capacitaciones sobre negociación y cierre. Específicamente estamos hablando de M&A en el mundo de las pymes. La negociación en sí es un arte. Yo diría que cuando terminó de hablar finanzas, empieza el arte de la negociación. Y la negociación es un arte de extrema complejidad, donde vamos a involucrar saberes, vamos a involucrar experiencias y vamos a involucrar timing para poder encontrar
ese punto de encuentro en el cual un vendedor y un comprador se pueden dar la mano. Finalmente, logramos ese preacuerdo y vamos a pasar a una auditoría que la llamamos el due diligence. Ese due diligence, ahora te voy a específicamente hablar sobre él. Una vez terminado, pasamos al tema de los contratos. Los contratos son la segunda etapa de negociación. Hay compañías y hay operaciones que pasan por la etapa de negociación y cierre y se frustran en la negociación de contratos. Esto es un tema muy importante que muchas veces tiene que ver con las imposiciones que a veces los abogados tienen con respecto a la mirada. Entonces, esto también es un tema muy interesante para debatirlo en profundidad. Y segundo, y ya posterior a esto, vamos hacia concretar la firma de la compra y venta de la compañía, con todo el acto jurídico que esto involucra, ya sea un traspaso de acciones, ya sea acciones o cuota aparte si son una sociedad de responsabilidad limitada, la incorporación de una cartera, etc. Y finalmente se celebra el acto en sí mismo, donde se rubrica, se firma, se hace el traspaso desde el punto de vista jurídico y se encara el plan de pagos conforme a lo pactado. Pero puntualmente, déjame que de todo esto, déjame específicamente que te comente con respecto al due diligence y al contrato. El due diligence es una auditoría de menor nivel en términos de menor exhaustiva, digamos, es con menor detalle que una auditoría, pero es un solfeo y es un vuelo rasante por todas las áreas de la compañía. Arrancamos el due diligence con una mirada legal. Esto es muy importante, entender si la sociedad está constituida legalmente, si no tiene un vicio con respecto a su constitución social, etcétera, etcétera. Esta es la primera mirada. Luego hacemos un análisis administrativo general. Basamos en la contabilidad, el tema impuestos, cómo viene la trazabilidad de impuestos, qué tal expuesto estamos ante el fisco con respecto a nuestro cumplimiento y nuestras obligaciones fiscales, qué cumplimiento le hemos dado a las normas contables locales del país que se trate, en el país en el que tu empresa esté. Finalmente hacemos un análisis laboral y hacemos un due diligence laboral y hacemos un análisis de, este es el padrón de empleados de la compañía, los tenemos registrados conforme a derecho, damos cumplimiento a las obligaciones laborales que el Estado del país en el que esté nos implica, etcétera, etcétera. Finalmente hacemos una gestión integral del negocio. Entonces, hacemos esta revisión de una gestión integral del negocio donde van a estar ese know-how, ese leitmotiv que le da sentido a esta actividad. Finalmente, vamos a hacer el análisis sistémico, es decir, cuáles son los sistemas en uso que tiene la compañía. Y un análisis operativo que tiene que ver con el funcionamiento orgánico de la sociedad. Estos aspectos son los que vamos a mirar en un due diligence. Y finalmente vamos a llegar a lo que es contratos. Contratos es un mundo aparte. Pero básicamente, permitime que te dé dos grandes títulos. Contratos, tenemos un cuerpo principal y tenemos los anexos. En el cuerpo principal, los aspectos más relevantes son el precio, las condiciones pactadas y los derechos y las obligaciones de las partes. Y los anexos son esos acuerdos particulares que tienen que ver con el listado de activos, tiene que ver con el listado de personal. En el momento que hago la transferencia de la titularidad de esta compañía, estos son los activos, este es el personal que cuenta la compañía, esto es la cartera de clientes y estos son los aspectos particulares a los cuales hemos acordado. En aspectos particulares es de libre albedrío entre un dueño o vendedor y un inversor comprador, donde acuerdan aspectos por fuera de la negociación en sí misma y lo plasman en el contrato para darle autoridad jurídica al acuerdo. Y eso se plasma en lo que se llaman los anexos. Esto es una visión integral de cómo es el proceso. En el mundo de las pymes, habitualmente tenemos que trabajar mucho en todos estos niveles, porque hay que comprender de que ese modelo de rentabilidad y solo rentabilidad
atenta contra el valor. Y ya hemos comentado qué significa este proceso. Pero cuando llegamos a esta instancia se ve muy claro. Si yo no invertí a lo largo de mi camino, porque lo único que busqué es rentabilidad mensual, hoy no tengo la compañía lista, no la tengo disponible en términos de que no la tengo con los sistemas en uso, no tengo una administración sana, me pasé eludiendo impuestos, entonces gano cero los últimos 10 años, pero eso es para presentarle al fisco, pero tu compañía no gana cero. ¿Cuánto gana tu compañía? Bueno, tenemos que entender la génesis de todo esto. Y luego ponderar los riesgos. Haber sido rentista me generó el disfrute del mes a mes, pero me metí en muchos riesgos. Tengo que ponderar esos riesgos y esos riesgos atentan contra el valor. Entonces yo tengo que encontrar una ecuación de equilibrio entre el modelo de dueño y el modelo de empresa. Este es un poco el concepto de lo que es en contratos. La negociación de contratos es un mundo aparte. ¿Por qué digo un mundo aparte? Porque acá entran los letrados. A veces, no digo siempre, pero a veces, los abogados de las partes entran en una contienda a ver quién sabe más de derecho comercial y se enriedan en cuestiones jurídicas que no hacen a la sustancia del encuentro del negocio. Y muchos negocios se pierden por esto. Entonces acá hay que poner una luz muy importante. Mientras no queden lesionados los derechos y las obligaciones de las partes, no debemos convertir un contrato de compra-venta en un postulado constitucionalista, porque ahí es donde se echan a perder muchas operaciones y se te va una oportunidad al vendedor y se le va una oportunidad al inversor. Esto es muy importante estar muy atentos con esto. Y finalmente, encarando el mundo que viene. Acá me tengo que hacer una pregunta y es, ¿estoy listo para el mundo que viene? La transformación empresarial ya no es una opción que yo tengo. Transformarme hacia el modelo de empresa digital es casi un único camino, es one way, digamos. No tengo opción. La pregunta es, ¿estoy preparado y listo para esto? Ten en cuenta dos grandes aspectos. Los dos insumos más importantes que nosotros hoy tenemos son la creatividad y la innovación. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Nuestra empresa hoy es capaz de ser innovadora? ¿Es capaz de sostener y de apuntar hacia la creatividad en el área en la que estoy haciendo? Y me tengo que hacer la pregunta si estoy en condiciones o si no me llegó el momento de poder sentarme y de salir al mercado a ver cuánto valor le asigna el mercado a mi compañía. Finalmente, ten en cuenta que lo único fijo será el cambio y la única certeza es la incertidumbre. En este contexto nos vamos a dirimir. Y mi recomendación es cambiemos antes que tengamos que hacerlo. Te propongo entonces, si te parece, Erwin, vamos a un espacio de preguntas y conversamos con la audiencia a través de sus preguntas. Te dejo acá los datos mientras tanto para que la audiencia que quiera contactarse con nosotros pueda hacerlo. Te escucho, Erwin, si tenemos ya alguna pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Leonardo, por su presentación. Muy interesante. Bueno, esperamos preguntas de todos los participantes. Pueden agregarlas aquí a la sección de Q&A. Y tenemos la primera, Leonardo, de José Antonio Heredia. Por el título de la conferencia, pensé que hablarían de las fórmulas para evaluar una empresa, pero no ha sucedido nada más que un ejemplo de Tesla. ¿Me repites la pregunta, por favor? Por el título de la conferencia, pensé que hablarían de las fórmulas para evaluar una empresa. Entonces pienso que José Antonio está preguntando sí. de fórmulas. No te había escuchado bien. Bien, perfecto. José Antonio, muy buenos días para ti.
Con respecto a las formas de evaluación, y sí te comento que en el transcurso de la charla lo que sí hemos dicho es de que estos temas dan para mucho, y cada uno de estos temas pudieran ser un webinar aparte. Es un solfeo lo que damos, es una introducción. Con respecto a evaluación y a la fórmula de evaluación, tenemos dos modelos que se utilizan habitualmente en el mercado de M&A para empresas de esta naturaleza. Tenemos el modelo multiplicador de EBITDA y tenemos el modelo de flujo de fondos proyectados descontados a una tasa de descuento. Estas son las dos grandes formas de evaluar. Con respecto las dos fórmulas contienen una sincronicidad, utilizan el EBITDA. Cuando yo hablo de flujos proyectados, voy a arrancar, para entender ese flujo inicial, voy a arrancar con el EBITDA. Y el EBITDA es un EBITDA normalizado. Por lo tanto, trabajar en la normalización del P&L va a ser uno de los elementos más importantes para poder aplicar cualquiera de los modelos. Y el modelo multiplicador de EBITDA, que va a ser EBITDA por el modelo factor K, más menos diferencia de capital de trabajo, menos deuda financiera a largo plazo, eso nos va a dar que ese factor K va a estar incidido por una cantidad de elementos muy variados. Tenemos un estándar, ahí a ese estándar se le va a sumar o agregar una ponderación en relación a todos estos elementos que estuvimos conversando. Esta es básicamente digamos, la síntesis de los dos modelos más usados en este momento. Pero si tienes interés especial en más detalles con respecto a esto, con tanto gusto podemos agendar una reunión y conversar específicamente sobre estos temas. Erwin. Muy bien, Leonardo. Siguiente pregunta. ¿Un modelo de negocio que solo apunta a tener rentabilidad es también generador de valor? Bueno, casualmente estuvimos conversando sobre esto. Un modelo que solo apunta a tener rentabilidad deteriora el valor de la compañía. Hoy debemos apuntarnos hacia modelos empresarios que generen valor con rentabilidad. Entonces, si me quedo instalado en la rentabilidad pura y lo único que busco es rentabilidad a costa de cualquier sacrificio que genere valor, evidentemente voy a atentar contra el valor, no cabe duda. José Antonio continúa con otra pregunta, Leonardo. Sí. Muchas gracias. Pero para una empresa de limpieza, ¿cuál sería el factor K? José Antonio, muy interesante tu pregunta, y en esto permitime que te diga de nuestra experiencia. Nosotros llevamos vendidas muchas empresas del área de higiene puntualmente en los últimos 7 años. Y quiero decirte algo muy importante. Dos empresas que tienen un giro muy parecido, que tienen un nivel de facturación muy parecido y están en un mismo país y valen dos valores completamente diferentes. Entonces, a veces saber cuánto vendió en la empresa de mi vecino, lo que va a generar es una confusión y va a atentar contra la posible compra-venta de tu compañía. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú le consultas a tu compañero o a tu compadre y le preguntas, ¿a cuánto vendiste tu empresa? No, yo la vendí no sé, el financiero me dijo que utilizó un EBITDA que no sé qué es y lo multiplicó por 5,5. Entonces yo me quedo con eso en la cabeza. Ahora resulta que la compañía del vecino y del compadre tenía una estructura de valor que, a pesar de tener la misma cantidad de empleados más o menos y a pesar de tener la actividad muy similar, tenía componentes y elementos que subían su valor. Y quizás no sea la realidad de mi compañía. Ahora, los estándares lo que hablan es de un piso y un techo, que van entre un 30 y un 50% de delta de diferencia entre piso y techo. Pero eso no debe ser tomado en cuenta en términos comparativos. Puede ser una referencia, pero de ninguna manera es determinante para analizar mi compañía. Porque tu compañía en particular, José Antonio, puede tener un atractivo que la compañía al lado no tenga y que finalmente la evaluación de tu compañía se sitúe muy por arriba de ese estándar.
Entonces, hay que analizar caso por caso. Insisto, José Antonio, con tanto gusto podemos analizar el caso de tu compañía y con mucho nivel de detalle y con mucha argumentación técnica pudiéramos ampliarte específicamente tu pregunta en relación a tu propia empresa. Bien, siguiente pregunta. Si yo decidiera vender mi empresa, ¿cómo es un proceso de evaluación y cómo sé si me conviene vender mi empresa? Gracias, Erwin. Esto es muy interesante, porque acá incorporamos elementos muy importantes. En el mundo PYME, a diferencia de las empresas que cotizan en bolsa, en el mundo PYME, la decisión de venta es una decisión personal, es una decisión de vida. Entonces, cuando decimos si a un empresario PYME le conviene vender una empresa o no, tenemos que hacernos una pregunta y es que tiene que ver con una decisión de vida de ese empresario. Entonces, es muy difícil decirle a un empresario te conviene, ¿qué te conviene hacer? Porque uno no está metido en la vida de ese empresario. Entonces, la decisión de venta de una empresa es una decisión de vida. Nosotros siempre decimos lo mismo. Nosotros acompañamos a empresarios que tienen la decisión de vender su compañía y lo hacemos de una manera muy profesional buscando los mejores intereses. Pero no es nuestro trabajo convencer a alguien de que venda su empresa. Entonces, la realidad es que si te conviene o no te conviene, lo tenemos que resolver incorporando otros elementos además de las finanzas, que tienen que ver con cuestiones de vida. Sí, te vamos a ayudar a pensar el mundo que viene y qué tan preparada está tu compañía. Y si estás dispuesto a ese proceso de reinvención y de reinversión. Entonces, desde ahí tú mismo vas a determinar si te conviene o no te conviene vender tu compañía. O si estás preparado para el mundo que viene. A veces es aconsejable, si los cambios que tengo que hacer son muy grandes, quizás cederle el espacio a otros que vengan ya con la cultura incorporada y maximizar mi esfuerzo de tantos años. Y no exponerme a que venga otra circunstancia como fue el COVID y termine lesionando aún más ese esfuerzo. Todo esto te ayudamos a pensarlo, pero la decisión final siempre es de cada uno. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo darme cuenta si estoy preparado para enfrentar el mundo que viene? Con respecto a cómo sé si estoy preparado para enfrentar el mundo que viene, también es muy interesante y tiene que ver con que el análisis de todo este proceso de valor. ¿Voy a estar preparado para enfrentar el mundo que viene desde el punto de vista de empresario? Si estoy inmerso en la cultura digital y en la cultura del proceso de cambio que venimos hablando. Si yo estoy, y esto tenés que hasta observarte a ti mismo, si vos estás resistiendo, tapado con la frazada, esperando que esto pase para volver a hacer lo de antes, te diría que no estás preparado para el mundo que viene. Y en ese caso te diría salí cuanto antes. Si yo en vez de estar tapado con la frazada, resistiendo los golpes y solamente sacando la cabeza para ver si esto terminó, para volver a lo de antes, estoy en una posición activa, me estoy retransformando, estoy incorporando esta cultura, estoy adecuando mi organización, la estoy haciendo más eficiente, pero desde la creatividad y de la innovación. Cambié mi mentalidad de gerenciamiento, me estoy apoyando más en el neuromanagement que en el management tradicional. Bajé del piso 14 y me puse a la par de todos los componentes de mi organización. Y estamos cambiando una cultura, generando las bases para que la creatividad surja. Y tengo una economía que está resistida, pero salió a flote y estoy adaptando mi servicio y la venta de mi producto, incorporando tecnología, haciendo nuevas asociaciones, haciendo nuevas integraciones con mis competidores. Resulta que soy especialista en algo y mi competidor en otra cosa y juntos le vamos a generar valor a mi cliente. Entonces ya no voy contra mi competidor, voy con mi competidor. Si estoy mentalmente en esto, entonces te diría, estás preparado para el mundo que viene. Bien, otra pregunta, Leonardo. ¿La transformación a la cultura digital genera valor a mi empresa? Absolutamente.
La transformación de la cultura digital, la incorporación de Business Intelligence a la compañía, la incorporación de todos estos elementos en la generación de valor, definitivamente que generan valor a la compañía. Es más, una compañía hoy, y te diría en los próximos años, que ha sido capaz de la reconversión a la cultura digital, ya genera un valor per se. No va a ser solamente el EBITDA, porque el incorporar esta compañía, tú te tienes que poner en lugar de un inversor. Si yo voy a comprar tu compañía y solamente voy a tener rentabilidad y no me genera valor la sinergia, entonces voy a tener que castigar mucho porque voy a tener que recuperar muy pronto esa inversión. ¿Por qué? Porque como el mundo está cambiando a una velocidad muy grande, dentro de 4 o 5 años no voy a tener capacidad para poder seguir haciendo eso mismo que compré. Si no le genero valor, si no le agrego creatividad y si no le agrego innovación. Entonces, para entender este proceso tengo que entender al inversor. ¿Qué compra el inversor con lo que compra? Entonces, yo voy a, si soy capaz de poder comprender qué compra el inversor con lo que compra, voy a poder ser capaz de comprender el proceso. Entonces, si yo soy capaz de darle a un inversor lo que sé que está buscando para incorporar sinergia, entonces ese inversor va a estar dispuesto a una mayor inversión que si solo va a comprar un modelo de rentabilidad que no le genera y no le aporta valor. Entonces, la respuesta definitiva es absolutamente sí.